Bueno, bienvenidos todos al webinar, ¿Cómo lograr una participación efectiva en el sistema de Naciones Unidas? ¿Pueden ver mi pantalla? Por favor, Sí, sí se ve. confírmenme. Listo, Sí se perfecto. ve. Entonces, ¿cómo hago para que esto no suene? Bueno, entonces vamos a empezar. Igual ya está grabada para que la podamos ver luego. El objetivo de este webinar es aprender cómo SOS puede ser un socio estratégico de las diferentes organizaciones de Naciones Unidas. Si vemos aquí dice participar en el sistema y el objetivo es ser socio de las diferentes organizaciones. El sistema es un conjunto de organizaciones, realmente no es un sistema como un software o algo al que deberíamos ingresar, sino es realmente un conjunto de organizaciones que deberíamos conocer y acercarnos a ellas. Eh, la agenda del webinar, rápidamente, vamos a hacer un test de conocimiento. Vamos a ver cuáles son las organizaciones de Naciones Unidas que son principales para SOS y un par de ejemplos de proyectos internacionales de Naciones Unidas, la presentación de un proyecto de SOS Ecuador con UNICEF y vamos a tener un invitado de UNICEF, que es un ex colega de SOS, que nos va a dar la mirada de cómo podemos ser un buen socio de UNICEF a nivel nacional. Entonces, vamos a hacer el test de conocimiento. Les voy a enviar un link para que respondan un par de preguntas. Prometo que es bien corto. Entonces, si quieren, pueden entrar aquí y me avisan apenas estén viendo las preguntas. ¿Ok? Ah, Dice que vas a empezar. ¿A No ustedes les sabemos. aparece Dice las preguntas? que el presentador empezará las preguntas. Sí, Manténgase en todavía no se ven pantalla. las preguntas, Néstor. Sí, Dice que tú está nos ahí. las Hace vas a tiempo. habilitar. O bueno, Sí, el dice. presentador va a habilitar las preguntas. Sí. Ay, Ujú. no, ¿cómo así? Ya estaba, ya lo había probado y todo. No sé qué No, sí pasa. tienes que habilitar. Ujú. Es que dice network issue, quién sabe qué será. Result link. Ah, A ver, lost its connection. Wow. Bueno, tenemos problemas técnicos. Vamos a hacerlo aquí, no tan divertido, pero se las voy a mostrar. Y ustedes me dicen qué les parece que es la respuesta. ¿Ok? Entonces, estas son organizaciones de Naciones Unidas. Eh, ACNUR, no sé si la conocen. Por favor, no vayamos a Google. Respondan lo más rápido que puedan. Agencia Central de Naciones Unidas para el Recaudo. Agencia Comunitaria para la Reconciliación. Oficina para los Refugiados. Y Agencia de Naciones Unidas para la Restauración. La 3, la 3. El tercero, refugiados, refugiados. Súper, listo. Entonces ACNUR la tenemos clarísima. PNUD, Programa de Naciones Unidas para las Drogas, Programa de Naciones Unidas para la Delincuencia, para el Desarrollo, para los Derechos. La 3, la 3, la 3, la 3. Oh, parece que eso, desarrollo. Muy bien, PNUD, la tenemos clarísima. OIM, Oficina de Internalización de la Moneda, Oficina para la Manifestación de Derechos, las Migraciones y Oficina Internacional del Mar. Migración. ¿Quién vota por migración? 3, 3, 3. Aquí un poco de sesgo porque creo que me quedo en la 3 siempre. Sí, exacto. Muy bien, es la Oficina de Migración. No, ya vi que estamos súper conectados con Naciones Unidas, lo cual es bueno, ya que es nuestro primer principio de IPD, ¿no? Conoce a tu donante. Súper bien. Entonces, vamos a saber un poquito de términos generales de Naciones Unidas, pero al parecer ya estamos bien informados. Entonces, Naciones Unidas es la mayor organización internacional existente con 193 países miembros.
y se define como una asociación global de gobierno global que facilita la cooperación en temas como derecho internacional, paz, seguridad, desarrollo económico, asuntos y derechos humanitarios. Cuando decimos gobierno global, es un acuerdo que hemos hecho estas 193 naciones para trabajar sobre estos y muchos más temas, eh, que es similar a los acuerdos que hacemos a nivel nacional. Entonces, así como tenemos un presidente, una rama legislativa, unos ministerios que organizan y toman decisiones sobre ciertos temas, pues como sociedad global también hemos llegado a estos acuerdos. Hay una diferencia con Naciones Unidas y las asociaciones de gobierno a nivel nacional, y es el grado de poder que tiene sobre las naciones. Es decir, en un país, tenemos un país democrático, tenemos generalmente acuerdos como un contrato que si se incumple se puede, digamos, de alguna manera castigar, si se dice así, a través de la justicia a la persona que lo incumple. Si, no sé, si alguien nos roba, podemos denunciarlo y hemos hecho algunos acuerdos donde, por ejemplo, la policía tiene un poder de capturar a una persona, ese tipo de cosas. A nivel internacional es más difícil obligar a una nación a algo. Entonces sucede que hay muchos acuerdos de Naciones Unidas donde generalmente las naciones poderosas pueden incumplirlos y no hay una forma digamos, castigarlos fuertemente. Entonces, si vemos, por ejemplo, el documento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que veíamos en el webinar de los ODS, es una gran invitación de las Naciones Unidas y es una forma de organizarnos y de priorizar temas en las agendas de los países. Pero de nuevo no hay forma de obligar a ningún país a que haga algo. La financiación de las Naciones Unidas se da por contribuciones obligatorias, es decir, todas las 193 naciones deben hacer unas contribuciones anuales o cada 2 años. Esto quiere decir que las naciones con con una economía más grande hacen contribuciones mayores, pero todas hacen y todas son obligatorias. Ahora, al interior de las Naciones Unidas, estos presupuestos también se distribuyen y hay unas organizaciones de Naciones Unidas más grandes que otras o con mayores presupuestos y mayor presencia global. Las dos más grandes que podríamos rápidamente ver son UNICEF, que es muy importante para nosotros claramente, y PNUD, que ya vamos a ver qué hace. Eh, por esta razón, entonces, también hay muchas otras organizaciones que tienen menos financiación y dependen más de contribuciones voluntarias. Entonces, el trabajo que hace SOS de buscar en las empresas donaciones y en los donantes individuales también lo hacen las organizaciones de Naciones Unidas. Entonces, digamos que funcionan también de una manera similar a nosotros. Nosotros tenemos algunos subsidios de gobierno, algunos subsidios de la casa matriz o de las PSAs, digamos, y también salimos a buscar donantes individuales, empresas y proyectos. Las organizaciones de Naciones Unidas tienen un funcionamiento similar, pues con la diferencia que estas contribuciones obligatorias vienen de 193 países, entonces en algunos casos pueden ser muy importantes. Entonces vamos a ver las principales organizaciones de Naciones Unidas. No les quise poner todo el organigrama para no confundirnos, vamos a investigar más luego, pero aquí están, digamos, los principales temas, ¿no? Entonces vemos unas relaciones naturales, como por ejemplo trabajo de infancia. En el trabajo infantil tenemos la organización del trabajo y la organización para la infancia. Generalmente es una de las dos la que toma el liderazgo de un proyecto, ya sea porque está trabajando ese tema en ese país o porque es contactada, pero es raro ver que trabajen juntas, digamos, puede ser, pero tienen presupuestos separados cada una de las organizaciones y tienen unas agendas específicas, ¿no? Entonces es importante acercarnos a cada una de estas organizaciones de Naciones Unidas de manera personal, ¿no? Conocer a los contactos en nuestros países, conocer sus estrategias, cuáles temas se están priorizando, en qué zonas están trabajando, qué les interesa para el año que viene, para poder nosotros ser propositivos y no esperar convocatorias. Mucho del trabajo de Naciones Unidas y de cada una de estas organizaciones es propositivo, están todo el tiempo tratando de avanzar en las cifras de la vulneración de derechos
en diferentes temas. Entonces, por ejemplo, el número de niños que trabajan en una nación. El gran interés de la OIT o de UNICEF es disminuir esa cifra. Eh, Más allá de sacar una convocatoria específica, es a nivel macro. Entonces es importante que entendamos sus estrategias y que estemos conectados con ellos para que podamos ser propositivos. Y creo que es una manera de hacer IPD muy importante, ¿no? De ser proactivos y estar escribiendo propuestas relevantes para donantes que pueden ser socios importantes para nosotros. Entonces hay una relación entre el trabajo de infancia, el trabajo infantil, entre el desarrollo, que es PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNODC, con drogas y delito, y educación, ciencia y cultura. Entonces, digamos, el PNUD está interesado a que las naciones crezcan en sus economías sin el tema del narcotráfico y con seguridad. Entonces, hay una gran relación entre los planes y la perspectiva de desarrollo de PNUD y el trabajo de la UNODC. A su vez, puede haber un tema de sustitución de actividades. Es decir, por ejemplo, los jóvenes que andan en drogas pueden dejar esto y sustituirlo por actividades de cultura, de capacitación técnica, que a su vez tiene relación con la educación, ¿no? Entonces, vemos cómo hay una relación entre estas organizaciones, y los proyectos que nosotros escribamos pueden estar alineados con una o varias de las organizaciones de Naciones Unidas. Hay una relación también entre la salud y la alimentación y la agricultura. Debajo de la FAO, que es como la organización mundial, perdón, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está la Organización Panamericana de la Salud, que es PAHO. También es importante que tengamos los nombres en inglés claros, porque a veces nos dicen WHO, que es World Health Organization. Entonces la OMS es la misma WHO. El PNUD tiene su correspondiente en inglés, la OIT es ILO, ¿no? Entonces nos dicen, no, hay una convocatoria de ILO. Entonces es importante que sepamos que ILO es OIT, ¿no? Para que estemos todo el tiempo como al tanto de lo que está pasando. Asuntos humanitarios es OCHA, esto es muy importante también para nosotros. Democracia, el FNUD también es el UNDEF, United Nations Democracy Fund, es el Fondo de Democracia. Estos tres temas que muchas veces se pisan las mangueras, y quiero decir que cuando hay un tema como la migración de haitianos o de venezolanos o de gente de Siria, a veces no se sabe quién debería atacar el problema o quién debería estar al frente, y vemos varias organizaciones de Naciones Unidas. Esto es bueno para nosotros porque entonces hay más ventanas para hacer asociaciones, alianzas y de financiamiento, ¿no? Entonces, ACNUR puede tener un gran presupuesto para, por ejemplo, el tema de Venezuela. OCHA también puede tener, porque es un tema visto como una emergencia humanitaria. La OIM también. Entonces, digamos, hay diferentes líneas de financiamiento, diferentes actores que podrían ser nuestros aliados. UNFPA, digamos, trata de trabajar con poblaciones generalmente que tienen una vulneración de derechos, entonces minorías étnicas, cualquier tipo de minorías y de poblaciones que tengan alguna vulneración de derechos. Entonces también podemos ver cómo hay una relación con el tema de mujeres. Tenemos ONU Mujeres, pero también esto es una población, ¿no?, que tiene unos derechos que pueden ser vulnerados. Por ejemplo, la violencia doméstica afecta mucho a las mujeres. El tema del acceso al empleo digno afecta mucho a las mujeres. Entonces es una población que tiene una afectación de derechos, y que UNFPA también podría tener relación. De nuevo, si son, por ejemplo, refugiados, pero a su vez son mujeres y a su vez son niños, y a su vez tienen un problema de trabajo, entonces puede haber una relación entre muchas de estas organizaciones. Eso de nuevo nos da ventanas de financiamiento y para hacer alianzas. Y UN Habitat es que trabaja con asentamientos humanos. Muchas veces es vista como una organización que trabaja en el desarrollo urbano, pero cuando pensamos en asentamientos estamos pensando en tal vez estas cabeceras urbanas donde hay asentamientos donde hay altos niveles de pobreza. Entonces aquí tenemos también una gran oportunidad porque sabemos que la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, es una de las causas, de las raíces del abandono familiar
y de muchos problemas, digamos, de alcoholismo, de violencia intrafamiliar. Entonces, en estos asentamientos humanos, no solo es el tema de planeación urbana, sino las dinámicas que se dan dentro de estos lugares. Ahora, es importante que nos acerquemos a cada una, vamos a ver un par de ejemplos de cómo podríamos trabajar con ellas. Esta es de nuevo la ILO o la OIT, que tiene un trabajo en la República Democrática del Congo, en África, y les voy a mostrar el video. Voy a tratar de traducirlo un poquito porque pasan rápido las letras, entonces de pronto no se nos escapa algún datico. Mi nombre es François, tengo 14 años, transporto arena, es muy pesada y las distancias son largas. Trabajo de 4:30 a 8 de la mañana. Luego empiezo a las 4 de la tarde y termino a las 7 de la noche. En esta provincia, cientos de miles de personas, donde la mitad son niños, han sido forzados a abandonar sus hogares por conflictos internos. Enfrentando la pobreza extrema, el hambre y la enfermedad, los niños desplazados de tan solo 5 años deben trabajar para ayudar a sus hogares. Yo solía ir a la escuela, ahora trabajo para ganar dinero para comer. ACNUR, la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ha provisto con otros actores ayuda humanitaria a estas poblaciones, sin embargo, todavía luchan por sobrevivir. De acuerdo con la OIT, hay 52 millones de niños en el mundo que trabajan. $73 millones trabajan en trabajos que ponen en riesgo su salud, su seguridad y su desarrollo. Trabajo no es un trabajo aislado de un solo país, sino que debe ser atacado a nivel global. Tenemos que construir un movimiento social fuerte y leyes fuertes. Algunas familias pobres envían a sus hijos a trabajar en trabajos peligrosos. Este programa ayuda a los niños a cambiar su estatus y tener acceso a entrenamiento. Los inspectores de trabajo hacen visitas diarias a diferentes lugares y siempre encuentran el problema del trabajo. Si ya tienen miedo a las repercusiones, pues, no es la verdad acerca de su situación real. Animamos a los niños a conocer sus derechos y animamos a los empleadores a obedecer la ley. El programa de la OIT ha provisto entrenamiento a 190 niños, ha informado a 2.000 sobre sus derechos y ha salvado a 2.500 del trabajo infantil. Me siento triste, no hay nada bueno aquí. Todos nos quejamos porque la arena es pesada y nos cansamos. Desearía dejar de transportar arena y poder ir a la escuela. La OIT estima que en 16 años se ha reducido 94 millones de trabajo infantil. El número de niños trabajadores ha disminuido de 250 millones a 150 millones. Ha incrementado el acceso a la escuela, mejorado el acceso a derechos de los niños, pero no es suficiente. Si el mundo puede alcanzar Marte, no alcanzamos a cada niño que está en riesgo. Ok, entonces vemos cómo un trabajo con niñez tiene que ver con trabajo. Entonces esto está organizado por la OIT o ILO, ¿no? Que es la Organización Internacional del Trabajo. Vemos cómo la Naciones Unidas nos puede dar muchas cifras que son muy importantes, ¿no? Para mostrar que estamos atacando un problema global, un problema
podemos tener cifras a nivel nacional también. Entonces es un gran respaldo estar alineados con Naciones Unidas, no solamente en el momento en que ellos pueden llegar a ser un donante, sino porque estamos atacando problemas que son muy urgentes y al estar alineados con estos problemas, pues nos da mucha relevancia. Esto es otro ejemplo de ONU Habitat, de una plataforma que tienen para participación de jóvenes. Entonces financian todos los años 30 organizaciones con $25.000 y apoyo en el desarrollo de capacidades. Entonces son organizaciones lideradas por jóvenes que hacen propuestas de proyecto y son financiadas por ONU Habitat. Estos son todos los años y también tienen foros de jóvenes donde los jóvenes ayudan y digamos son asesores para tomar decisiones en términos de desarrollo urbano. Entonces muchas decisiones que se toman en las ciudades no tienen en cuenta a los jóvenes, la voz de los jóvenes, y ellos tienen una junta directiva de jóvenes que asesora a ONU Habitat. Entonces hay varios escenarios de organizaciones de Naciones Unidas donde los jóvenes pueden entrar activamente y sería importante que los conozcamos para que podamos hacer parte de ellos. Aquí en estos links que les vamos a enviar pueden entrar y conocer más información de estas iniciativas. Este es un canal de televisión de Naciones Unidas online. Entonces puse el ejemplo de República Dominicana, por ejemplo, porque el presidente habló el 25 de septiembre de este año. Entonces podemos estar al tanto de lo que están haciendo nuestros países en Naciones Unidas y cómo están atacando los problemas que tienen relación con el trabajo de SOS. Entonces, en el momento en el que un presidente o un ministro mencione algún tema importante para SOS, pues se están abriendo las puertas para que haya mayor financiamiento, para que se creen tal vez instancias de gobierno a nivel nacional donde hayan presupuestos, donde se priorice el tema de la niñez, de la familia. Entonces es importante que estemos al tanto de lo que está haciendo Naciones Unidas y lo que están haciendo nuestros países en las Naciones Unidas. Esto es una manera de seguirlos. Se puede entrar por países, por temas, y de nuevo aquí abajo está el link para que podamos entrar a estas plataformas. Quería mostrarles de la UNDEF, que es o el FNUD, ¿no? Que es el Fondo de Democracia de Naciones Unidas, el tamaño de los proyectos que tienen, ¿no? Democracia, uno pensaría que es de los temas, digamos, comparado con desarrollo, con infancia, que es un tema que podría tener menos financiamiento, y sin embargo vemos que tienen 110 proyectos solo en Latinoamérica. Entonces estos son muchos proyectos que podríamos hacer parte de ellos. Hay 30 millones de dólares en un año que se invierten. Hay proyectos multiregión, ¿no? Tienen 31 proyectos regionales globales, más de 8 millones de dólares invertidos, y en todas las regiones tienen presencia. Entonces, esta es solo una de las organizaciones, el mapa de inversión de proyectos de una de las organizaciones de Naciones Unidas. Y es una de las organizaciones con menor financiamiento. Entonces, se podrán imaginar las otras. Ya nos va a contar nuestro invitado especial de hoy de UNICEF, digamos, el potencial que hay para trabajar con UNICEF. Entonces, los invito a que investiguen un poquito de las otras organizaciones, qué temas están priorizando en sus países, qué contactos pueden tener, cómo se pueden acercar a ellos y qué potencial tenemos de trabajar con ellos. Segundo principio de IPD, que tu donante te conozca. Vamos a ver un ejemplo de un proyecto en Ecuador donde UNICEF conoció el trabajo de SOS Ecuador y fuimos contactados para trabajar con ellos. Entonces es importante que lo que hacemos esté alineado con el trabajo de Naciones Unidas porque eventualmente podemos ser contactados. Entonces, si nos conocen, saben lo que hacemos, somos considerados como un socio fuerte, podemos trabajar con ellos. No sé si John está o creo que John va a entrar en unos momentos. John está. Hola Néstor, sí, aquí estoy. Me he ingresado hace unos minutitos. Recién llego de una reunión. Entonces, bueno, nuestro colega y compañero John nos va a contar cómo hicimos para que este donante nos conozca y cómo fue el proceso para trabajar con UNICEF en Ecuador.
Entonces, te paso la palabra, John. Muchas gracias. Gracias, Néstor. Hola, compañeros, Rosa, bueno, a todos los que están por aquí. Tenía una pequeña presentación, no sé si la puedo mostrar, Néstor, si Sí, me claro. puedes dejar el control. A Claro. ver. Ok. Ya, yo creo que en breves instantes lo van a ver. Me avisan, por favor. ¿Sí? ¿Pueden ver? Ya está por salir. Ya. Ya, perfecto. Bueno, primeramente agradecer por el espacio. Esta es una presentación muy cortita. La verdad es que el trabajo con las Naciones Unidas nos ha permitido realmente trabajar en dos líneas. Por un lado, desde la incidencia, desde la abogacía, con mi compañera Verónica Legarda, y por otro lado, desde la parte de IPD, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, ¿qué es lo que conseguimos con UNICEF? Primero hay que tener como unos antecedentes, ¿no? ¿Cuándo comenzó nuestro trabajo con UNICEF? Como ustedes saben, en el 2016 hubo un terremoto. Ese terremoto lo que generó fue una sacudida en el país donde con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter nos afectó a la provincia de Manabí y de Esmeraldas. Entonces, ante esto, en las primeras 24 horas, Aldeas Infantiles SOS Ecuador creó un comité y se puso en contacto también con la Oficina Internacional, y de ahí empezamos a establecer diferentes acciones. Por ejemplo, desde la Oficina Internacional se trajo una brigada médica especialista en emergencias para poder dar apoyo durante el primer mes. Por otro lado, las acciones del Estado se empezaron a implementar planes dentro de los COE. Los COE son los comités operativos de emergencia que hay a nivel nacional y a nivel descentralizado. Al mismo tiempo nos pusimos en contacto con el MIES, con nuestro organismo rector, que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social, para poder definir rutas de acción de cara al cuidado de la niñez y la adolescencia, ¿no? Y por último, el Sistema de Naciones Unidas lo que comenzó es a crear clúster, por ejemplo, de salud, de educación, de protección, de vivienda, en el cual nosotros comenzamos tuvimos también como un especial interés en participar, ¿no? Después de las primeras, digamos, el primer mes, Aldeas Infantiles ya definió instalarse en las zonas afectadas. Además, tanto en Manabí como en Esmeraldas tenemos dos programas, tanto de acogimiento como de fortalecimiento. Por lo tanto, vimos importante, incluso también como una oportunidad, el tema de incidir en estas zonas para que también nos puedan conocer, ¿no? Aprobamos un plan de intervención en el que la Oficina Internacional gestionó los fondos. Estamos hablando de más de $1 millón y dentro del proyecto definimos presencia permanente a nivel nacional y a nivel local. A nivel nacional, en cuanto a la generación de rutas de protección en los albergues, ya que, por ejemplo, en la mayoría de los albergues no había un control de la niñez y la adolescencia, qué estaban pasando, si tenían tiempo libre, cuáles eran las zonas oscuras, y ahí comenzamos también a tener una relación con UNICEF, ¿no? Dentro del clúster de protección, UNICEF era el que, digamos, comandaba este clúster, y nosotros comenzamos a tener un acercamiento fuerte con ellos a nivel nacional, pero también en lo local. Esto lo que posibilitó es que UNICEF nos viera como un socio no solo a nivel nacional, que tenía una incidencia dentro del gobierno, sino también que teníamos capacidad de acción e implementación de proyectos a nivel local. Nosotros en el clúster hicimos una presentación de cuál iba a ser nuestro proyecto durante el próximo año, o sea, 2016-2017, cómo íbamos a trabajar con la niñez, con las familias y demás. En este marco, que lo titulé como Doble Final Feliz,
UNICEF recibe fondos, fondos internacionales y nos llama para mantener una serie de reuniones y ver cuáles son los lineamientos que nosotros tenemos en el proyecto y cuáles son sus lineamientos, los cuales casaban a la perfección, ¿no? Porque ellos lo que querían trabajar era la contención en crisis con las familias, poder trabajar y fortalecer la resiliencia de las familias, y nosotros estábamos haciendo o queríamos comenzar con un diagnóstico de cuál era la situación de las familias, definir cuáles eran como herramientas de trabajo con ellas para fortalecer sus competencias y poder dentro de la situación tener como una vida normal o comenzar a hacer una vida normal. Esto lo que nos posibilitó fue la firma de un convenio para trabajar durante 3 meses en atención a familias afectadas por el terremoto. Tuvimos un cost recovery del 100% porque al final todo el proyecto que nosotros habíamos aprobado con la Oficina Internacional tenía estas mismas líneas, estas mismas actividades, con lo cual recuperamos todo. Y fruto de esto, este año nos volvieron a acercar y nos comentaron que tenían unos fondos y que querían trabajar con nosotros en la zona del terremoto, que nosotros, una vez terminó el proyecto de emergencias, el programa de Portoviejo decidió instalar un equipo de fortalecimiento familiar en la zona de Pedernales, que fue la zona como más afectada, ¿no? Y esta nueva firma ha implicado trabajar durante todo este año en lo que son las comunidades, algo que nosotros ya estábamos trabajando y que nos ha permitido descargar fondos y además fortalecer nuestra intervención porque pudimos contratar 2 duplas psicosociales para poder trabajar en las comunidades el tema de las competencias parentales en esta zona, ¿no? Por poner un poquito en contexto, en Pedernales, de los albergues que se crearon, hubo un porcentaje de familias que lo habían perdido absolutamente todo, no tenían casa, no tenían terreno. Aquí también se vio la fraudulencia o la trata de tierras que suele haber en esta zona, y lo que generó es que el gobierno construyera en una zona llamada Ciudad Jardín casas adosadas, en total 356 casas adosadas, y esas casas fueron ocupadas por estas familias de los albergues. Estas familias no se conocían, no tenían ningún tipo de relación entre ellas, no había, digamos, un sentido de pertenencia o de comunidad, ¿no? Y esto ha generado una serie de problemáticas desde violencia intrafamiliar, consumo de drogas, violaciones. Ante esta situación es cuando el programa de Portoviejo decide intervenir en esta zona y, por lo tanto, comenzamos a trabajar las diferentes metodologías de comunidades protectoras y de fortalecimiento familiar que tenemos. UNICEF conoce de esto y nuevamente nos vuelve a llamar, ¿no? Que es el proyecto que se está implementando ahora. Entonces, bueno, un poquito en la línea de lo que decía Néstor, creo que como conclusiones podemos mostrar que tenemos que dar a conocer el trabajo que hace Aldeas Infantiles, debemos de vendernos en el mejor sentido de la palabra. Implica también participar en los espacios gestionados por el sistema de las Naciones Unidas, o sea, tenemos que llamar a la puerta y decir, mira, somos Aldeas Infantiles, hacemos todo este trabajo y poder aportar desde nuestra expertise. Y, entre comillas pongo, porque la palabra igual puede ser mal interpretada, pero también debemos aprovechar las situaciones de emergencia para posicionarnos, ¿no? Posicionarnos no desde el qué buenos somos Aldeas Infantiles o qué guapos somos, sino desde la idea de, mira, Aldeas Infantiles tiene un trabajo con niños en acompañamiento familiar y este modelo, este trabajo lo podemos extrapolar a la realidad de situación de emergencia, ¿no? Entonces, eso, y junto al tema también mostrar, que puede estar alineado al tema de dar a conocer el trabajo, que somos capaces de ser socios implementadores tanto en lo nacional como en lo local, ¿no? Tenemos un aliado, digamos, muy fuerte, que es nuestra capacidad de implementación
tanto lo local y lo nacional. Nosotros al final no tenemos solo en un programa dentro del país, tenemos en 6 provincias, lo que nos hace, y en las provincias, digamos, como más importantes del país, lo que nos hace de alguna forma como visibles ante el sistema de Naciones Unidas. Eso básicamente es lo que quería mostrar, lo que quería presentar. No sé si tienen alguna duda. En cualquier caso, bueno, gracias. Eso, muchas gracias. Excelente, John, muchas gracias. Pues bueno, impresionante cómo al mostrar nuestro trabajo llamamos la atención de los demás y ahí aplicamos el segundo principio de IPD, es que el donante nos conozca. ¿No? Si lo conocemos, sabemos en qué instancias están trabajando, podemos participar de ellas y al mostrar nuestro trabajo ya ellos nos conocen. Y creo que ya se aplica el tercero también, es que ya nos prefieren, ¿no? Cuando ven lo que hacemos, pues ya quieren trabajar con nosotros. Me parece súper buena forma de trabajar IPD con Naciones Unidas. No sé si tienen preguntas para John. A ver. Gracias, John. Sí. Valeria Blos. Bueno, igual de mientras van escribiendo, aquí podría también poner otro ejemplo rapidito. Ahora estamos con la firma de un convenio o una carta de entendimiento con ACNUR, con todo el tema de la migración venezolana. Nosotros somos uno de las pocas ONGs que trabajamos en la frontera norte o sur de Colombia, dependiendo de cómo se vea. Y claro, ellos lo que nos han dicho es queremos que trabajen aldeas infantiles porque nos gusta el modelo de acompañamiento a jóvenes y adolescentes. Entonces, bueno, ahora hemos firmado un pequeño proyecto que son por estos 2 meses, pero lo que nos están pidiendo es que seamos socios de ACNUR. Van a levantar la convocatoria para las expresiones de interés. Y la idea es que el próximo año podamos implementar un proyecto más grande y durante los 12 meses, ¿no? Entonces, bueno, creo que también el tema de conocernos, hay veces que si nos tenemos que vender y chuta, y otras veces como que directamente nos llaman y nos dicen, oye, sabemos que trabajan aquí, por favor, queremos saber más de ustedes. Wow, qué importante. Mira que dos organizaciones distintas de Naciones Unidas, digamos, de una manera similar, contactan aldeas por conocer su trabajo. Entonces, mira lo importante de darnos a conocer con estas organizaciones. Yo creo que no tenemos preguntas, solo agradecimientos. Entonces, de nuevo, gracias, John, por estos aportes. Y bueno, animarlos a todos a que nos demos a conocer de nuevo con estas organizaciones, que participemos de los espacios que organiza Naciones Unidas y nuestros gobiernos, donde esté Naciones Unidas también, porque miren que no solo uno, sino 2 proyectos distintos se dieron en Ecuador gracias a este trabajo. Entonces, vamos a seguir con nuestro siguiente paso, y es nuestro invitado externo, que nos va a dar una mirada. Es un invitado muy especial porque es un ex colega de SOS Bolivia. Entonces tiene el conocimiento de SOS y ahora tiene el conocimiento de Naciones Unidas y de UNICEF, y nos va a dar la mirada desde UNICEF, desde Naciones Unidas, de cómo podemos ser unos socios estratégicos para Naciones Unidas y tal vez un poco cómo funciona esta priorización al interior de UNICEF. Entonces, nada, bienvenido, Yesid. Les presento a todos a Yesid Arce. Y bienvenido. Hola, buenos días. Mil gracias, Néstor, por la invitación. Saludarlos a todos los que los conozco y a los que no también. Bueno, como decía Néstor, he sido, para los que no me conocen, he sido director de SOS Bolivia, director de financiamiento y fundraising, y desde hace unos 6 meses más o menos estoy acá en UNICEF como especialista en alianzas y responsabilidad empresarial, y desde hace como 2 semanas como especialista de fundraising en UNICEF. Entonces, brevemente les voy a comentar desde mi experiencia cómo yo creo que la forma como podemos acercarnos a trabajar con las agencias de Naciones Unidas y específicamente con UNICEF, ¿no?
Les voy a mostrar una presentación, una diapositiva. A ver, un momento, por favor. Aquí nos está diciendo, mientras vemos la presentación, nos está diciendo Alejandro de Bolivia que Yesid fue asesor IPD. Entonces, mejor dicho, tiene la conexión perfecta. Exacto, sí. No, me avisen cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Sí, ya está cargando. Ahora sí. Listo, ya llegó. Perfecto. Entonces, bueno, estos meses estaba aprendiendo bastante también sobre cómo funciona Naciones Unidas y UNICEF, ¿no? Y justamente el área grande todavía donde estoy justamente, ¿no? Entonces, este es un marco para que ustedes puedan entender cómo trabaja las agencias de Naciones Unidas y específicamente UNICEF, ¿no? Aquí en Bolivia somos 18 agencias, ¿no? Al liderazgo del coordinador residente. Se aprueba con las autoridades un plan de trabajo, ¿no? Primeramente se hace un análisis de situación de cada país y posteriormente se firma este plan de trabajo que se denomina el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? El UNDAF, que es un documento formal que se lo firman, bueno, en este caso, ejemplo, con el Estado boliviano, firman todos los representantes de todas las agencias, que como les decía, aquí en Bolivia somos 18, ¿no? Entonces, este es el marco grande en el cual trabajan todas las agencias. Obviamente, el marco mucho más grande siguen siendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también están las agendas o los planes de desarrollo de cada país, que en este caso es la Agenda Patriótica de Bolivia 2025. Entonces, y a partir de este marco del UNDAF, que aquí en Bolivia es del 18 al 2022, cada agencia desarrolla su CPD, ¿no? Que es este Country Program Document, ¿no? Su documento de programa o su programa de cooperación, ¿no? Aquí ejemplo, este es el programa de cooperación de UNICEF 2018-2022 que tiene 4 componentes, ¿no? El primero, el tema del desarrollo integral de la primera infancia, donde se ve el tema de mortalidad, malnutrición, seguimos con el tema de registro de nacimiento, ¿no? Violencia. El segundo es el tema de aprendizaje y una educación inclusiva. El tercero es protección de todas las formas de violencia, y aquí, como pueden ver, todavía se trabaja con niños y niñas institucionalizados, ¿no? Hablamos también de trabajo de niños, explotación sexual comercial y las peores del trabajo infantil, ¿no? Y hablamos, por otro lado, de un movimiento en favor de. Entonces, y eso nació en sí per se financiar proyectos, no sé, el Banco Mundial saque convocatorias para financiar proyectos sobre temáticas, ¿no? El objetivo básicamente es promover los derechos, pero apoyando al Estado, ¿no? Para cambiar sus políticas. Entonces, ahí sí hay una diferencia cualitativa, ¿no? Entonces, desde mi experiencia, yo no esperaría que haya convocatorias de UNICEF, etcétera, ¿no? Ahora, UNICEF, bueno, o las agencias en general, sí buscan, que le llaman aquí sus socios locales, ¿no? Pero buscan aquellos socios que tengan cierta experticia técnica en algún área, ¿no? Como por ejemplo, con aldeas infantiles desde el 2015, si no me equivoco, recuerdo a pequeña escala primero y después subió a otro nivel. Yesid, te estamos perdiendo por señal, no sé La si... Unidad de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio. Disculpa, es que te estamos perdiendo cuando dices a veces cosas importantes, entonces no sé si quieres de pronto dejar de compartir la pantalla un momento, porque de pronto eso baja la señal, no estoy seguro, pero podría ser. ¿Ahora mejor? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí, creo que sí. Es a veces cuando hablas rápido, llega un momento cuando dices lo más importante y dices, y vamos a financiar A y se corta. Ok, perfecto. Entonces les decía, lo que UNICEF, bueno, y las agencias en general no es que sacan convocatorias para financiar proyectos, les decía, como el Banco Mundial o el BID o la Unión Europea, sino lo que hace es que a partir de su estrategia, ¿no? Que es del programa de cooperación,
busca aliados, ¿no? Aliados estratégicos, aliados locales que tengan bastante experticia en ciertas temáticas, ¿no? Como por ejemplo, les decía, con SOS Bolivia desde el 2015 teníamos un acuerdo a pequeña escala, un principio, después subió a otro nivel, donde a través de Aldeas Infantiles Bolivia dábamos asistencia técnica a la Unidad de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de Salud, ¿no? Que justamente trabajaba todo este tema de desarrollo de la primera infancia a través de sus centros infantiles, ¿no? Y justamente este año, como han visto dentro de la estrategia que tiene UNICEF, el pilar número 3, que es prevención de todas formas de violencia, dentro de eso se sigue trabajando con niños y niñas institucionalizados, y también se está viendo este año de trabajar con niños que tienen a sus papás privados de libertad, ¿no? Y justamente UNICEF hizo un estudio a principios de este año mostrando la realidad. Es de ahí, ¿no?, que justamente nuevamente este año recurren a Bolivia, porque sabían que SOS Bolivia tenía una experiencia muy buena en Tarija trabajando esta temática, entonces ahí que justamente los llaman, ¿no? Y entiendo que ya se está en los últimos pasos para financiar un proyecto, ¿no? Entonces, para mí el objetivo, y si hubiera sabido todo esto hace algunos años atrás, y para tener una actitud más proactiva, no es esperar una convocatoria o algo, sino realmente yo haría de conocer, haría todos mis esfuerzos para conocer primero el UNDAF, que es un documento que está disponible, ¿no?, que es público, que van a ver los grandes marcos de todas las agencias las cuales están trabajando. Entonces, para mí sería un documento importantísimo conocerlo. Y a partir de ahí, conocer la estrategia de cooperación de cada agencia, ¿no? Pueden priorizar algunas, como decían el UNFPA, bueno, ACNUR, dependiendo en el país donde estén, UNICEF, ¿no? Y a partir de ahí es encontrar los puntos de convergencia que tengamos entre ambos, ¿no? Y es ahí donde proactivamente se pueden acercar a la agencia, decir que como aldeas infantiles somos expertos en estas temáticas, tenemos estos proyectos, todas estas experiencias, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nos volvemos mucho más atractivos, ¿no? Se vuelven mucho más atractivos como un socio local para UNICEF. No sé si me dejan entender, si tienen algunas dudas, ¿no? Todos estos documentos, el programa País o el programa de cooperación, ¿no? En algunos países los tienen hasta en videos, ¿no? Pueden buscar en YouTube el programa País de UNICEF Argentina, si está en un video, ¿no? Y les digo, el UNDAF de cada país también es un documento público, ¿no? Nosotros los enviamos cuando tenemos a algunas empresas para hacer algunas alianzas, etcétera. Entonces, creo que estaría bueno proactivamente conocer tanto el UNDAF como el programa de cooperación y a partir de ahí ver en qué nosotros somos técnicos, que justamente UNICEF busca eso, ¿no? En ciertas temáticas y obviamente es mucho más. ¿Me han podido escuchar o se ha seguido cortando? Ahí justo cuando dijiste UNICEF busca eso, ahí se nos cortó. Ok, yo les decía, UNICEF, bueno, en general las agencias de Naciones Unidas buscan aliados locales que sean expertos en ciertas temáticas, ¿no? Otra diferencia es que las agencias no implementan proyectos. UNICEF no es que va a implementar proyectos, no trabaja directamente con niños, ¿no? Entonces justamente es ahí donde un plus, digamos, de aldeas es que realmente implementa y tiene experticias en ciertas temáticas concretas. Entonces es ahí donde nosotros nos volvemos totalmente interesantes, ¿no? Excelente. Hola. No, Jessy, muchas gracias. Pues yo creo que la invitación está clarísima y es a indagar en los UNDAF, en los documentos públicos de planeación de las organizaciones de Naciones Unidas, principalmente este que es el resumen de los planes de todas las organizaciones de un país. Como ven, solo en Bolivia hay 18 organizaciones, entonces es muy probable que hayan muchos planes y el UNDAF los resume todos. Entonces, pues bueno, busquemos entonces el UNDAF de cada país y los planes también, la planeación de cada una de las organizaciones para estar alineados con ellos y no esperar a que aparezca una convocatoria que, como nos dice Yesid, por parte de Naciones Unidas no son tantas las convocatorias que hay. Realmente el trabajo es más alineado con la experticia de las organizaciones que se alinean con sus prioridades.
Entonces, no, gracias, Jessy. Yo creo que nos sirve muchísimo, muy práctico y muy útil la información. No sé si tienen preguntas para Jessy. Yo te quería preguntar, Jessy, mientras se animan, tú decías que hay unas prioridades temáticas, ¿no? Violencia, cuidado infantil, bueno, mencionaste 4 líneas estratégicas y algunas más específicas. ¿Hay alguna priorización también geográfica? Porque, por ejemplo, si dijéramos, no sé, hay una zona del país que está muy afectada, hay mucha pobreza o hay mucha violencia, pero de pronto UNICEF ya tiene proyectos ahí. Entonces, también si hubiera una manera de saber dónde UNICEF está más interesado en trabajar, o dónde ya está trabajando y no está interesado en esa zona o quisiera explorar otras, si hay una forma de eso o ya sería un tema de sentarse con cada agencia e indagarlo. Ahí nos dice Brasil, Valeria Blos, exacto, ahí nuestra pregunta. Aló, perdón, Néstor, se cortó, no se escuché la pregunta. Sí, sí, nos decías una priorización temática, ¿no? Nos mostrarás 4 líneas programáticas y temas específicos, pero no sé si es posible conocer la priorización de una agencia de Naciones Unidas a nivel geográfico. Es decir, nosotros tenemos programas en diferentes regiones, saber en qué regiones están enfocados o quisieran enfocarse. Sí, mira, bueno, se está cortando bastante, pero por lo que te entendí, sí, a nivel global sí hay ciertas temáticas definidas, ¿no? Y dentro de eso cada oficina país iba priorizando. Pero a nivel global sí es como que 4 o 5 de UNICEF hay 4 o 5 temáticas definidas. Regiones. ¿Perdón? Estoy poniendo un mensajito sobre las regiones. Si podemos saber en qué regiones está priorizando el trabajo UNICEF. Sí, bueno, en general, como todas, la mayor parte del presupuesto sigue en África y en Asia, ¿no? Ahí Sí, tienen pero presupuestos, pero gigantes. a nivel país, hay algunas zonas donde, o crees que es bueno simplemente contactar a las personas de cada agencia. No, lo mejor, como les decía, es que ustedes pueden conocer el UNDAF y el programa país de cada agencia, porque cada país prioriza hasta dentro del país ciertas áreas geográficas, ¿no? Como en nuestro caso solamente es Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni, nada más. Excelente. Para que lo tengamos en cuenta. Yo digo, pues ¿Sí? les decía, mi recomendación, si ustedes conocen el UNDAF y conocen el programa de cooperación, ahí tienen avanzado 90%, ¿no? Porque ya van a poder ver cuáles son las áreas priorizadas y ahí es mucho más fácil ir y decir, nosotros somos expertos en esta área, tenemos experiencia en esto y podemos ayudar en esto, ¿no? Excelente. Pregunta de Ecuador, John. ¿Cuál crees, Yesid, que debemos mostrar a la hora de presentarnos a una expresión de interés? John, ¿a qué te refieres con cuál? Dice, ¿cuál crees que debemos mostrar? ¿Qué tipo de trabajo? Sí, como tenemos muchos servicios en Bolivia, como sabes, hay 7 servicios diferentes. Entonces, pues podremos mostrar todo, tal vez de manera general, pero ¿qué líneas de acción de SOS son más llamativas eh, para UNICEF? Es que por eso les digo, todo depende del programa de cooperación, porque cada país, cada oficina país le da, dependiendo de la realidad de cada país, le da o hace énfasis en ciertas temáticas. Entonces, justamente para no ir con todo, con las 100 cosas que hacemos,
conociendo el programa país, decir, mira, yo veo que en tu estrategia está esto, y yo te puedo apoyar porque soy experto en esto y tengo esta experiencia, ¿no? Y justamente la idea es con todo. Bueno, creo que está clara la tarea, ¿no? Hay que buscar el UNDAF de cada país y si te entendí bien, ¿el CPD es por agencia o el CPD también resume todos los planes de todas las agencias? No, el CPD es por agencia. Ok, entonces hay que buscar el UNFPA que resume los planes de todas las agencias, la priorización de todas Naciones Unidas en un país y el CPD que es de cada agencia. Entonces hay CPD de UNICEF, CPD de ACNUR, CPD de PNUD. Y ahí vamos a saber qué áreas, qué temas están priorizando para que lleguemos con propuestas que estén alineadas a las prioridades de Naciones Exacto, Unidas. ¿no? Y la clave aquí, por eso digo, todas las agencias buscan algún socio local que sea experto en una temática. Eso es lo que le interesa. Entonces, si nosotros vamos y demostramos nuestra expertise en cierta temática y la experiencia que tenemos, seguro que es factible, ¿no? Dice Alejandro de Bolivia, muy buena presentación, Jessé. Solo acotar que UNICEF, o en realidad la mayoría de Naciones Unidas, tiene un fuerte enfoque de apoyo al Estado. Es ahí donde también podemos encontrar oportunidades, ya que el Estado puede no tener la fortaleza de implementación como la tiene SOS, y somos interesantes como expertos en intervención directa con los participantes. Esa es otra cosa que los quería animar, digamos, a conocer las prioridades del gobierno y las prioridades de las agencias de Naciones Unidas y también a conocer las necesidades del gobierno. Hay un tema que yo he visto que no sé si lo conocemos y es, por ejemplo, para ser específico, el tema de reintegración familiar o reunificación. Yo no estoy seguro si los gobiernos son expertos en estos, si son buenos o ni siquiera si lo hacen. Y es el hecho de que nosotros somos muy buenos para trabajar con las familias y trabajar en el proceso legal que permita que los niños vuelvan a sus hogares. Es muy probable que de 100 niños institucionalizados, nosotros tenemos en nuestra aldea 10 y hay 90 por fuera. Es decir, hay miles de niños en cada país que los tiene el gobierno o organizaciones como orfanatos que implementan, digamos, recursos del gobierno y no sabemos si ellos están haciendo las cosas al nivel de calidad que nosotros lo podemos hacer. Entonces hay una oportunidad, digamos, a través de UNICEF y para apoyar al gobierno, demostrar la calidad de lo que hacemos si conocemos las necesidades que hay también a nivel de gobierno. Ser socios para presentar proyectos conjuntos con el Estado. Claro, entonces hay unas necesidades que tiene el Estado y podríamos ser socios SOS y el gobierno para trabajar con UNICEF. Buenísimo, excelente. Bueno, tenemos varias formas de presentarnos. La gran invitación es a ser proactivos. Como decía Yesid, no hay muchas convocatorias, hay 18 agencias en un solo país y no hay muchas convocatorias. Entonces, si las 18 agencias tienen prioridades y tienen planes para cada año y planes de mediano plazo, pues es muy importante que los conozcamos, que estemos alineados y que las contactemos para mostrarles lo que hacemos. Ya vimos el caso de Ecuador, cómo a través de mostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos bien, pues somos contactados. Entonces imagínense, yo creo que es el sueño del IPD, sentarse y que le suene el teléfono de los donantes más importantes, de los socios de IPD más importantes que están interesados en trabajar con nosotros. Entonces, pues bueno, ahí tenemos la gran invitación. Igual los vamos a apoyar para encontrar estos documentos. Si no encuentran el UNFPA de sus países o los CPDs, los podemos apoyar. Les quería contar también, bueno, dice Alejandro, estamos posicionados como un referente en tema de niñez. Hay que aprovecharlo e incluso tener una entrada a fondos mucho más grandes para proyectos nacionales, que es a lo que SOS Bolivia está apuntando para 2019. Claro, entonces hay que ser parte de estos foros, de estos escenarios, donde generalmente también está Naciones Unidas, para posicionarnos. Claro, posicionarnos frente al Estado. Maravilloso. Excelente. Bueno, yo creo que el otro año vamos a tener muchos planes muy buenos, donde vamos a poder también compartir experiencias de unos países a otros y vamos a apoyar también desde IPD regional esta proactividad, ¿no? Que podamos
escribir proyectos muy buenos, muy bien alineados a los donantes principales sin necesidad de esperar a las propuestas. Les quería contar que claramente, como vimos en varios momentos de la presentación, hay un trabajo de abogacía muy importante, ¿no? Entonces, los contactos, digamos, el abrir la puerta para que sean priorizados estos temas a nivel nacional y aún a nivel global, es muy importante y por eso vamos a tener un nuevo webinar con abogacía eh, a nivel regional y a nivel global. Como saben, tenemos a Sofía, que nos estuvo acompañando, y tiene la oficina en Nueva York. Entonces vamos a ejercer influencia y hay toda una estrategia para trabajar con Naciones Unidas a nivel global, especialmente con UNICEF. Entonces los estaremos invitando. Bueno, las preguntas para Jessy. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, John, y todos por su participación. Y les estaremos enviando el video y apoyándolos para seguir trabajando proactivamente en proyectos IPD por la niñez. Muchas gracias a todos. Abrazos. Hasta pronto.